Era el 2 de noviembre, Día de Muertos, y había regresado al pequeño pueblo donde crecí, en el estado de Michoacán. La tradición en mi familia siempre ha sido visitar el panteón por la noche, llevar flores, veladoras y compartir anécdotas de nuestros seres queridos. Aquel año, la atmósfera se sentía más cargada de lo normal, como si el aire estuviera lleno de algo más que incienso. Mi primo Toño y yo habíamos terminado de acomodar las ofrendas en la tumba de mi abuelo, cuando decidimos dar un paseo por el panteón. Eran casi las 11 de la noche, y las veladoras titilaban entre las tumbas, creando sombras largas y distorsionadas. ¿Te acuerdas de lo que nos contaba mi abuelo sobre el huesero?, preguntó Toño mientras jugaba con una piedra. ¿El que se llevaba a los niños desobedientes? Respondí con una sonrisa nerviosa. Respondí con nervios, intentando disimular que esas historias aún me inquietaban. Mi abuelo siempre decía que en las noches de Día de Muertos había que tener cuidado con el huesero, un espíritu un espíritu errante que recolectaba huesos para reconstruir su propio cuerpo. Seguimos caminando, dejando atrás la parte más concurrida del panteón. Las voces y risas de las familias se desvanecieron, reemplazadas por un silencio que parecía vivo. Toño se detuvo de repente. Su rostro perdió el color. ¿Qué traes?, le pregunté. ¿No escuchaste eso?, me dijo casi susurrando. No escuché nada. Mentí. Aunque había captado un ruido leve, como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. Traté de tranquilizarme, pensando que eran ramas moviéndose con el viento. Pero no había viento. Decidimos volver con la familia, pero mientras caminábamos, vimos algo que nos detuvo en seco. Frente a una tumba vieja y descuidada, una figura encorvada estaba hincada. Parecía un hombre, agachado, con las manos huesudas que cavaban en la tierra. Toño quiso gritar, pero yo le tapé la boca. No sabía qué hacer, así que solo nos quedamos inmóviles, observando. La figura se detuvo y alzó la cabeza lentamente. Tenía el rostro cubierto con una especie de manto, pero sus ojos brillaban. En sus manos sostenía lo que parecía ser un hueso largo y amarillento. Se levantó con una facilidad espeluznante, como si no pesara nada, y volteó hacia nosotros. Fue entonces cuando lo escuché. Un crujido, como si alguien quebrara ramas secas, pero venía de su propio cuerpo al moverse. Sin pensarlo, jalé a Toño y nos echamos a correr hacia la salida del panteón. Sentía los latidos de mi corazón en los oídos y las piernas me temblaban, pero no me detuve hasta que llegamos a donde estaba mi familia. Mi mamá nos vio pálidos y sin aliento, y antes de que pudiera preguntarnos qué había pasado, una señora mayor que estaba cerca intervino. «Lo vieron, ¿verdad?», dijo con una voz tranquila pero cargada de gravedad. Toño y yo nos miramos sin saber qué responder. «Él solo busca lo que le falta», continuó. «No deben tener miedo, mientras no interfieran con él. El huesero no daña, pero tampoco perdona». Esa noche no dijimos nada más. Nos quedamos junto a nuestra familia hasta que fuera hora de irnos. Desde entonces, cada vez que vuelvo al pueblo para el Día de Muertos, evito la parte vieja del panteón. No sé si lo que vimos era el famoso huesero o algo más, pero una cosa es segura: hay cosas que es mejor